Hoy quiero entonces compartir contigo el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 2. Jeremías, capítulo 2, verso 2. Esa palabra entonces voy a compartir contigo en esta hora para meditarlo un poco. Gracias a Dios, que Dios pueda hablar a nuestras vidas grandemente. Yo espero que Dios hable conmigo y también yo sé que Dios va a hablar a tu vida. El libro de Jeremías, si usted quiere leer, si usted quiere compartir, pues entonces puede abrir su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 2. Dice la palabra: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: sí, dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El verso 3 dice: santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y hasta ahí nada más voy a leer esta palabra. Le leí el verso 3 así para poder entender un poquito más o menos hacia dónde va el tema, hacia dónde va el versículo. Pero este verso 2, por ejemplo, digamos, es el eje del día de hoy. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo. ¿Quién dijo esto? Verso 1 dice: vino mi palabra de Jehová diciendo. O sea, el que había dado esta palabra, como siempre lo menciona la Biblia, era el creador de los cielos y de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, el gran yo soy. O sea, tiene varios nombres este Dios que creó todo, hermano. Y en este momento esta palabra nuevamente dio a este hombre llamado Jeremías y le dijo: anda y clama a los oídos de Jerusalén. Pero ¿qué era lo que él tenía que clamar? ¿Qué era lo que él iba a decir? Y acá dice la palabra: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Dice después: del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Pero ¿qué pasó luego? Esto le dijo Dios, que se acordó de su pueblo en tiempo antiguo. Le decía, en otro tiempo, cuando era fiel, cuando le era fiel a él, antes que el pueblo de Israel fuese tras de otros dioses. Antes de eso el pueblo era fiel, antes de que se mezclaran con las demás digamos, razas y que ahí entre la idolatría. El pueblo era fiel a Dios. Dice: el amor de tu desposorio. O sea, en el tiempo, en los primeros tiempos, de eso me acuerdo, le decía a Dios. Me acuerdo de los primeros tiempos cuando me era fiel. Eso le decía en otras palabras. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Pero ¿qué pasó? ¿Qué reclama en sí, mi hermano, este capítulo? Reclama la apostasía de Israel. ¿Qué vino a pasar? Y por ejemplo acá dice en el verso 5: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Este es lo que Dios terminaba reclamando. En primer lugar, le decía a su pueblo que se acordaba de lo que era antes. Pero luego terminó reclamándole: ¿por qué? ¿Qué hice mal yo? Dijo Dios. Para que terminaran, dice, alejándose de mí. ¿Qué mal hice yo para que se terminen alejando de mí? Y se vayan tras la vanidad y que se hagan vanos. Sabemos, la vanidad es algo que, hermano, que prácticamente no tiene mucha utilidad. Eso es lo que Dios dijo al pueblo, hermano. ¿Qué hice yo para que me dejaras? ¿Qué hice yo para que te alejaras de mí? ¿Qué hice yo para que te vayas detrás de la vanidad? Detrás de estas cosas. ¿Qué hice yo? Eso es lo que Dios decía en esta palabra. Y esto va a afectar, hermano, para personas que están dentro del camino cristiano y también personas que un día estuvieron en el camino cristiano. De dos maneras podemos ver esta palabra. En primer lugar, vamos a ver qué dice para las personas que están en el camino cristiano. Me acuerdo, dijo Dios. Me acuerdo de ese tiempo atrás, de ese tiempo antiguo. Mira, dice: del amor de tu desposorio.
Vemos, hermano, siempre la Biblia compara, hermano, el camino cristiano con una relación de pareja. ¿Qué pasa cuando una pareja recién se une, hermano, en matrimonio? Siempre hay, mi hermano, un amor muy fuerte, hermano. O sea, como podemos decir, un fuego muy ardiente ahí, mi hermano, en cuanto al amor ahí en una pareja. Por eso muchos se casan. Hay también otros casos que hay casos diferentes, eso tenemos que aclarar. Pero siempre, cuando una persona se dice que está en su luna de miel, eso es otra historia. Pero al pasar de los años ya cambian las cosas. Así también uno, mi hermano, cuando viene el camino cristiano, cuando está, digamos, podemos decirle en su luna de miel, así, o en su primer amor, es diferente las cosas. Y Dios dice, me acuerdo de eso, de ese tiempo antiguo, de ese tiempo, de los primeros tiempos tal vez, cuando uno vino al camino cristiano, cuando uno tenía una pasión, hermano, muy por Dios, tenía pasión por leer la Biblia, por orar, por congregarse. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Eso Dios te hace acordar que Dios se acuerda aún de esos primeros tiempos. Y otra palabra entonces para entender esto, hermano, libro de Apocalipsis capítulo 2 versos 4, eso, hermano, lo que para redondear esto dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto vino a pasar. Y esta es la primera raíz, hermano, por la cual de la segunda manera esto empieza, hermano. Tenemos que empezar a entender esto para poder entender la segunda manera que habla la palabra. Muchos han perdido el primer amor, hermano. ¿Y eso cómo se apaga esto, hermano? Esto se puede perder. ¿Cuál es la característica del primer amor? Una persona que está apasionada, hermano, en el camino cristiano. Viene recién al camino cristiano. ¿Y qué pasa? Tiene ganas de leer, tiene ganas de congregarse, no quiere faltar a ninguna iglesia, o sea, ninguna reunión. Mientras uno es nuevo, quiere aprender, quiere hacer más, quiere orar, quiere hacer algo, quiere salir a hacer algo, siempre quiere hacer algo para Dios. Es una persona que está en el primer amor. Pero ¿qué pasa cuando uno pierde su primer amor? Viene día de reunión y prácticamente le da igual si se va o si no se va. Si no se va a la iglesia, pues le da igual. Se queda en su casa. No hay drama por eso, porque no se fue. No me voy a ir nada más otro día. ¿Qué pico? Son, no sé, 2 veces a la semana, 3 veces, 4 veces a la semana. Puedo ir. ¿Qué pico por faltar un día? Ese es una persona que perdió su primer amor. Esa es una persona. Y Dios dice, yo me acuerdo de ese tiempo cuando eras fiel a mí, cuando andabas en pos de mí, cuando tenías... Yo me acuerdo, dice Dios. Pero la pregunta hace nuevamente Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con ese tu primer amor? Esa pasión que había. Capítulo 1, verso 6, estamos leyendo de 2 Timoteo que dice, avivar el fuego del don que hay en la persona que es de Dios. Eso Pablo pidió a Timoteo que avive ese don, ese fuego que hay. ¿Por qué? Porque se había apagado. Y tal vez usted perdió su primer amor y Dios pregunta, ¿qué pasó? Dios te pregunta, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué? Y muchas veces uno al perder su primer amor, hermano, esto ya viene a tener un peligro. ¿Por qué? Porque muchos terminan alejándose del camino cristiano. Y ¿por qué digo la segunda manera de entender es esto? Que dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí. Hay personas tal vez que están escuchando que se habían alejado del camino cristiano. O usted, por ejemplo, conoce a alguien que se había alejado del camino cristiano. Yo te pido que le comparta esta palabra. Dios pregunta, ¿qué hizo él? ¿Qué mal él hizo para que uno termine alejándose de él? Tal vez puede ser tu condición. Usted, una persona que se alejó del camino cristiano, que un día estaba congregando, ahora ya dejó de congregar por un mes, ya es que no va a la iglesia, va de tanto en tanto nada más. Y termina lentamente alejándote. Y Dios quiere saber qué te hizo él. O qué mal usted halló en Dios. Hay gente, hermano, que dice, no, yo no me quiero ir en tal parte porque el pastor es así. O porque el hermano es así. O porque la hermana fulana es así. Pero realmente, Dios, ¿qué te hizo? Dios, ¿qué culpa tiene porque esa persona te haya mirado mal? ¿Qué culpa tiene Dios porque el pastor tal vez no te prestó atención? Hoy en día la gente, a cualquier cosa que pasa, teniendo por su vida espiritual, por Dios.
¿Qué culpa tiene Dios de lo que te pasó o que te hayan criticado? ¿Qué culpa tiene Dios? Hay gente que se alejó del camino cristiano y te pone excusas. No, yo me alejé por esto o por aquello. O te pone, hermano, varias excusas del por qué terminó alejándose del camino cristiano. Pero Dios, ¿qué culpa tiene de lo que te haya pasado? Eso es lo que Dios dice acá. ¿Qué maldad hallaron en mí para que se alejen de mí y que se vayan tras la vanidad? Y usted que se alejó del camino cristiano, Dios te manda a preguntar hoy qué Él hizo por ti, qué mal Él te hizo. ¿Cuál fue el error de Dios para contigo? Por eso usted terminó alejándose de Dios. ¿Cuál fue el error que Dios cometió? Por eso usted se alejó del camino cristiano, siendo que Él te dio todo. Él te dio una casa, te dio una familia, te dio un hogar, un techo. ¿Y usted qué pasó? Rebelándote contra Él. Y una palabra para ti para cerrar esto. Job capítulo 35, verso 6. Dice, si pecares, has logrado contra Él. Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú a Dios? Eso dice Job, verso 6. No importa lo que usted haga, ¿qué lográs con eso? Mucha gente está enojado en contra de Dios. Gente está enojado en contra de Dios por lo que le había pasado. Pero a pesar de lo que usted haga, a pesar de lo que usted diga, ¿qué terminas haciéndole a Dios? Esa es la pregunta, nada. Si usted va y peca, ahí el problema va a ser para contigo, porque ese pecado, dice la palabra, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y para quién es la muerte? Para ti. Y Dios sigue siendo el mismo, Dios no cambia. Dice la palabra que Dios no cambia. O porque usted ande murmurando por Dios y usted le ande culpando a Dios por lo que te pasó, eso a Dios no le hace más pequeño, o eso a Dios no le hace ser más débil. No, Él sigue siendo el mismo. Y yo quiero que usted analice hoy esto. Analice esta palabra. Y como dije, si usted conoce a alguien que un día se alejó del camino cristiano, pues entonces pásele esta palabra, esta pregunta que Dios hace. Y le vuelvo a repetir el texto. Se encuentra en Jeremías capítulo 2, verso 5. Léale desde el verso 2 hasta el verso 5. Porque realmente Dios no ha fallado. Usted es el que se alejó. Dios no se alejó de ti. Él está en el mismo lugar donde póngase a pensar dónde fue que usted había renunciado del camino cristiano. Y en ese mismo lugar donde usted le dijiste a Dios, Señor, hasta aquí te quedas. Ahí Él está esperándote. Y además, con los brazos abiertos. Andaré y me iré y me volveré a mi lugar hasta que me busquen de nuevo, dijo Dios. Y eso es lo que Él hace. Él está en ese mismo lugar esperándote, pero tienes que entender y reconocer y pensar un poco. ¿Qué te hizo Dios para que terminaras alejándote de Él? O también, si uno antes estaba en su primer amor y tenía pasión, y hoy en día, como dije, ya le da igual si se va a la iglesia o si no se va. Le da igual si lee la Biblia o si no lee. Le da igual si ora o si no ora. Corta la palabra, pero bastante directa. No hace falta tantas vueltas, hermano, para que sea directa y contundente y entendible esta palabra. Espero que hayas entendido. Eso es lo que más me importa. Que entiendas esta palabra. Que comprendas esta palabra, lo que Dios quiere para tu vida. Que Dios te bendiga. Espero que esto sea de bendición para tu vida, para tu hogar y también para los que están escuchando.